En análisis de Nina Radio, nuestra invitada, Mónica Jaramillo, ella es abogada de profesión y en primer lugar quisiera, en términos más bien formales, que nos comente sobre el proyecto Democracia 1.0 que ella lleva adelante en lo que ha llamado, recuperar el espacio cívico. Mónica, te damos la bienvenida a Nina Radio. Buenos días. Muchísimas gracias, estimado Salomón. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas. En efecto, nosotros como Fundación Guayusa Participativa estamos ejecutando un proyecto denominado Democracia 1.0. Hemos destinado este proyecto a trabajar con dos grupos. El primer grupo con adultos y el segundo grupo con niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, para nosotros ha sido muy gratificante trabajar con niños, niñas y adolescentes en temas de democracia, en temas del concepto de democracia, el Estado de Derecho. Y estamos el día de hoy, jueves 25 de enero, estamos para culminar este proyecto con la entrega de certificados y también con la entrega de un insumo de los niños, niñas y adolescentes, la representante de los consejos, del Consejo Consultivo, va a entregar un insumo a las autoridades del Cantón Pastaza a fin de que se tome en cuenta todas las necesidades y todas las prioridades levantadas en estos talleres generados por Guayusa Participativa a través de este proyecto Democracia 1.0, que tiene como finalidad, primero, recuperar el espacio cívico de abordar temas importantes de empoderamiento juvenil, empoderamiento ciudadano, y por otro lado, también recuperar ese espacio que anteriormente existía. Yo me acuerdo, no digamos en mi juventud, porque todavía sigo joven, yo me acuerdo en mis años de colegio teníamos actividades de espacio cívico. Ujú. Entonces, esas actividades de espacio cívico debemos recuperarlas a través de consejos consultivos de los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, debemos recuperarlas a través de los consejos estudiantiles, y ese es uno de de la finalidad de este proyecto. Un pensador decía, Mónica, que al joven ahora ya no le convencen por ejemplo, sea patriota, porque ¿cómo va a ser patriota si bien se sabe que la economía del mundo la dominan las transnacionales? Y uno aquí patriota solito para adentro. Lo mismo no sería en este espacio cívico, recuperar el espacio cívico cantando el himno nacional con fervor, cuando se sabe que las injusticias, por ejemplo, y en la propia administración de justicia no estamos pues muy bien. No sé, ¿cómo cotejar aquellas cosas, Mónica, por favor? Creo que es importante este tema. Yo siempre sostengo que estos temas de recuperar el espacio cívico nace de la familia, nace de la educación, nace desde los primeros años de escuela, ¿no? Desde los primeros años de escuela hay que trabajar mucho, muchísimo en la educación para recuperar el estado, para recuperar este espacio cívico, para recuperar este espacio cívico, y también en las familias, ¿no? En las familias creo que es indispensable de que los niños, porque realmente yo he tenido la oportunidad de realizar estas charlas y los niños no, niños, niñas, y en este contexto no tienen ese conocimiento de espacio cívico, no tienen el conocimiento de la estructura del Estado, ¿ya? De la estructura del Estado o qué es democracia. Entonces, creo que es fundamental trabajar, más que todo aquí en Amazonía, trabajar en estos temas que son fundamentales para que podamos incidir local, regional y nacionalmente. O sea, nosotros lo que pretendemos con este proyecto es, primero, tener la base normativa que nos garantiza o les garantiza a los niños, niñas y adolescentes y a todos los de atención grupo prioritaria, tener una base normativa. Posterior, lo que queremos es tener otra ordenanza que permita un acceso, a través de una ordenanza que permita el acceso de participación juvenil. Por ejemplo, tenemos en Quito una ordenanza que establece modelo de Naciones Unidas, que les llevan a los niños, niñas y adolescentes, empoderarles,
el procedimiento parlamentario, el tema de Naciones Unidas, cómo funciona, ¿no? Ujú, En Quito. ujú. Pero aquí en Pastaza no tenemos absolutamente nada. Ellos solo cumplen la ley de posesionar a los niños, niñas, adolescentes del Consejo Consultivo. Nada más, ¿Quiénes ¿ya? ellos? Ellos me refiero en este caso, al gobierno autónomo descentralizado municipal de Pastaza. Solo han posesionado a los niños, niñas, adolescentes del Consejo Consultivo. Si bien es cierto, es un consejo meramente consultante, ¿ya? Pero eso no deja de ser importante. Entonces, el día de mañana, los niños, la representante de los niños, niñas y adolescentes del Consejo Consultivo va a presentar la exposición de motivos que lleva a cabo a unirnos a la reforma de proyecto de ordenanza presentada por el Consejo Nacional Intergeneracional, representado en este caso por la abogada Amparito Gallo. Entonces, sí es una cuestión absolutamente muy importante, porque esto nos va a permitir, primero, hacer incidencia en un proyecto de ordenanza. Segundo, por primera vez que un niño, niña o adolescente ocupe la silla vacía, más allá de que Fundación Guayusa Participativa haga uso de la silla vacía de una forma técnica, ¿no? Pero por primera vez un niño o niña adolescente va a ser parte de la silla vacía en Pastaza, ¿ya? Y como cuarto tenemos el apoyo y la voluntad política de una de las concejales que es parte de la comisión que preside el tema de género, niños, niñas, adolescentes, que es Mónica Mesa. Entonces, creo que siempre hay que apoyarse de más allá del alcalde o alcaldesa, hay que apoyarse de uno de los concejales, que existe la voluntad política para que se haga realidad en este caso, la reforma a la ordenanza. Y si hay esa voluntad política, ¿se tiene mayoría en el Consejo, ya que tomo que ese tema, Mónica? Yo creo que más allá de que exista mayoría o no mayoría, yo creo que es indispensable reformar, es que es indispensable reformar la ordenanza que regula el sistema de protección de derechos. Es indispensable. Si usted lee la ordenanza que regula el sistema de protección de derechos, creo que no pasa de 4 o 5 hojas. Hay que reformar esa ordenanza. ¿Por qué? Recientemente tuvimos la aprobación de la Ley de Salud Mental, ¿ya? Y la Ley de Salud Mental obliga a los gobiernos autónomos centralizados a generar políticas públicas, ¿ya? Y lo que nosotros sacamos y sistematizamos de los niños, niñas y adolescentes que del taller están muy preocupados de su salud mental, con decirle que un niño dijo, nosotros mismos somos nuestros psicólogos, ¿ya? Hay que trabajar en salud mental, hay que Ujú. trabajar en salud mental, y esa es una disposición esa es una disposición de la ley recientemente aprobada. Digamos, no es un trabajo de esta nueva asamblea, sino que es un trabajo que tenían que hacerlo esta asamblea, pero es una ley que recientemente está aprobada, la ley de salud mental, que obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a trabajar en salud mental. La salud mental, a lo menos yo le estoy en Quito, a lo menos en Quito existe varios suicidios de adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces es indispensable trabajar en una ordenanza. Primero en esta ordenanza, ya, que nos dé la normativa y la base del sistema de protección de derechos, y de ahí encaminar a otros proyectos de ordenanza. La ordenanza que existe en el Consejo Municipal de Pastaza del sistema de protección de derechos es muy precaria. Lo digo con toda frontalidad y con toda franqueza, es muy precaria, son como 4 o 5 hojas, que necesariamente amerita una reforma. ¿Y ya tienen ustedes estructurado el nuevo proyecto? Nosotros, O- nosotros hemos levantado los motivos y hemos levantado las necesidades. Quien tiene preparado una reforma, una propuesta de reforma y ya presentada es el Consejo Nacional Intergeneracional, a través de su representante en Pastaza, que es Amparito Gado. Él ha hecho la incidencia y ha presentado la propuesta, pero nosotros nos hemos arrimado, digámoslo así, a esta propuesta del Consejo Nacional Intergeneracional, y el día de mañana vamos a presentarle a las autoridades, esperemos que asistan a las autoridades, y
más que todo a la presidenta de la Comisión de Género y Niños y Adolescentes, que es Mónica Mesa, para que se comprometa a trabajar con mesas, a posterior con mesas técnicas, a fin de levantar una ordenanza integral del sistema de protección Ujú. de derechos. Ya, yo le preguntaba en antes, es justamente, Mónica, el tema de cuánta confianza pueden tener los niños, niñas y adolescentes en la justicia. Si no se tiene confianza en la justicia, ¿para qué estar en estas circunstancias, no? Las instituciones han sido penetradas realmente por la corrupción, y ahora se habla incluso del narcotráfico. Y entonces, en ese contexto, ¿no será algo así como luchar contra los molinos de viento, pues, pretender levantar civismo en un pueblo que está hasta desmoralizado por la situación en la que vivimos, Mónica? En este contexto, por ejemplo, citemos casos, ¿no? ¿Qué pasa con el caso de Pavel Muñoz? Muy gallito para que el Tribunal Contencioso Electoral no dictamine hasta ahora nada y que quieren meterse por la ventana, dicen que cualquier cosita, pero el asunto es que la justicia no opera, Mónica. Sí, yo creo que es importante citar casos, citar casos, más que todo en este contexto, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, cómo uno le explica, tengo un hijo de 12 años, cómo uno le explica que estamos en guerra, terrorismo, entonces es una cuestión muy difícil de la noche a la mañana que los niños comprendan la situación que está pasando el país. Sin embargo, yo creo que es, ha sido necesario de que el presidente, y hay que recalcar que el presidente tome este accionar de luchar contra la corrupción, de luchar contra el narcotráfico, y no solo del presidente, sino de la fiscal general del Estado que nos ha dado una esperanza a través del caso Metástasis, a lo menos una esperanza a los abogados de libre ejercicio, una esperanza en la justicia de que realmente se está luchando contra la corrupción, ¿no? Se está luchando contra la corrupción. Por ejemplo, es muy diferente, ¿no? La justicia ordinaria, constitucional y electoral. En el caso de Pavel Muñoz, nosotros conjuntamente con Juan Esteban Guarderas hemos presentado una denuncia por una infracción electoral porque, por la causal establecida en el artículo 279 de que es una infracción de que el servidor público en el ejercicio de sus funciones induce al voto a favor de una determinada candidatura o determinada organización política o una determinada Así candidatura. es. En este caso, evidentemente contamos con todas las pruebas y elementos de convicción para en audiencia probar que el señor Pavel Muñoz, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, indujo al voto más allá, porque nosotros estamos yéndonos por una causal determinada, más allá de que pudo o no pudo haber utilizado recursos del Estado para hacer campaña, porque eso ya es una cuestión de Contraloría, es una cuestión penal, sino que nosotros nos vamos exclusivamente a esta causal taxativa que existe Ujú. eh, en el tema del Código de la Democracia. Pero mira, Respecto, Mónica, el señor Babel Muñoz ha dicho que él es alcalde hasta en horas de oficina a las 6 de la tarde. A las 6:06 de la tarde ya no está en horas de oficina, por lo tanto, como es político, él puede hacer su actividad. O sea, ya no es alcalde. ¿Qué será? ¿El Quito se queda sin alcalde cuando Pavel Muñoz duerme? cuando duerme. Yo también me preguntaba eso, pero el otro día escuché una entrevista que el señor Pavel Muñoz a las 12 horas, más o menos con 30 minutos, le llamó al señor presidente para hablar de algunos temas, ¿no? Entonces, evidentemente no deja de ser alcalde, ¿no? Porque no es que, no es una cuestión de que a las 6 de la tarde ya deja de ser alcalde. Nosotros contamos con todos los elementos de convicción, con todos los elementos de prueba que vamos a practicar en la audiencia a fin de tener una sanción y no una sanción pecuniaria. Déjenme decirle, estimado Salomón, porque ahorita recientemente vio una noticia de que el, eh, de que el prefecto de, de Chimborazo recibió una multa por violencia política, recibió una multa de $15,000 y debe ofrecer disculpas públicas
porque cometió violencia política en contra de la viceprefecta Mónica Loza, ¿ya? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Y yo insisto, de que debe existir una sanción más coercitiva, ¿ya? Cuando digo coercitiva es que debe, y yo insisto, en este caso con Pablo Muñoz, debe existir la destitución, la sanción y destitución, la multa, sanción y destitución, una sanción cumulativa. ¿Por qué? Porque si yo pongo una sanción pecuniaria, por ejemplo, en este caso, se vuelve rentable. ¿Ya? Se vuelve rentable. Entonces, por ejemplo, prefecto de Pastaza, como ya conoce bajo el principio de proporcionalidad y ya conoce la sentencia del TC, prefecto de Pastaza en el 2025, ¿ya? Va a auspiciar a su candidato a la asamblea con todos los recursos y con toda la cuestión y su ejercicio de su posición de prefecto, va a auspiciar a determinado candidato, ¿ya? Como sabe que el tribunal únicamente le pone una sanción económica, esto se vuelve rentable, ¿ya? No le va a poner una destitución. Entonces, por eso nosotros insistimos en que debe existir un precedente de una sanción cumulativa entre una sanción económica, suspensión de derechos y destitución. Y algo que En este caso, siente jurisprudencia, dicen los abogados, yo, que siente ejemplo, diría yo, para el resto, ¿no? evidentemente, en este caso de violencia política, donde le ponen una sanción únicamente una sanción económica al prefecto de Chimborazo, entonces cualquier prefecto que siga nomás violentando a sus Porque sale barato. pues claro, que sale barato, $15,000. Entonces, que sigan violentando a sus viceprefectos, los prefectos, porque ya tenemos un precedente, ¿no? Entonces, porque solo la sanción es pecuniaria. Por eso yo insisto en que debe existir una medida más coercitiva, porque si solo ponemos una sanción pecuniaria, se vuelve rentable. Absolutamente se vuelve rentable. Así y mire, en este contexto, ¿no? Ahí es donde comienza la falta de credibilidad en la aplicación de la justicia. El Tribunal Contencioso Electoral tampoco son monjitas de la caridad. Sus sentencias han sido muchas veces cuestionadas y en el caso este, por ejemplo, fue el propio alcalde de Quito el que recusó al juez que le correspondió, que le correspondió asumir este tema, ¿no? Es decir, la política está por sobre la justicia, Mónica, esa es la consulta, ¿no? Usted como jurisconsulto le interrogo, ¿no? Cabe indicar que hay excepciones en el Tribunal Contencioso Electoral. Evidentemente, esta es una causa que solo le corresponde al conocimiento de un solo juez, en este caso del doctor y del juez Joaquín Viteri, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, como abogada, yo le puedo decir que a veces lo jurídico se vuelve político, lo jurídico se vuelve político. En el caso del Tribunal Contencioso hay excepciones, hay muchas excepciones de sus sentencias, pero sí es evidente de que si nosotros como ciudadanos no accionamos, ya, no accionamos, a mí me han dicho que porque yo acciono en Quito contra Pavel, yo ni voto allá, yo no tengo intereses políticos. Pero si yo no acciono o si yo no hubiese accionado en esta causa contra el señor Pavel Muñoz, alcalde de Quito, no, no tendríamos o aspiro a tener una sanción a fin de que en el 2025 yo pueda hablar de elecciones libres, transparentes y en condiciones iguales, Y ¿ya? sobre todo Yo limpias. limpias, claro. Yo no pido a la ciudadanía que me respalde en mi denuncia. Lo único que yo pido es respeto para quienes sí tenemos la valentía de denunciar en estas causas. Porque hay que tener valentía para denunciar estas causas, ¿ya? ¿Por qué el alcalde de Quito? El alcalde de Quito ha sido muy visible. ¿Por qué no le denuncias al alcalde de Guayaquil? A ver, aguarden. O sea, yo tampoco no soy una receptora de denuncia, ¿ya? Pero sí hay que tener la valentía para denunciar estos casos, porque simplemente lo que nosotros hacemos es en el ejercicio de nuestros derechos de ciudadanos. Me han dicho que o sea, nos han dicho que somos financiados y un montón de cosas, y no es así, absolutamente no es así. Es una cuestión de ciudadanos. En el artículo 95 nos da la facultad de la Constitución, nos da la facultad de ejercer esta atribución de control social, de gestión pública, como ciudadanos, ¿ya? Como ciudadanos. Entonces, evidentemente, yo en el 2025
quiero elecciones libres, transparentes y en condiciones iguales, que ningún prefecto o un alcalde en mi provincia, en mi cantón, esté auspiciando alguna candidatura o esté ocupando una plataforma política pública favoreciendo a una determinada candidatura. Por eso es que accioné en esta causa de Pavel Muñoz. Si aspira que la resolución sea jurídica y no política, Mónica, sería en el sentido de irnos un poquito hacia allá, más allá de la administración de justicia contenciosa electoral, también en el aparato de justicia pasa lo mismo, el aparato de justicia está, pero bastante penetrado por la corrupción, no solamente, y tantos otros ingredientes por ahí, pues. Evidentemente, Metástasis creo que se quedó corto, la primera fase de Metástasis se quedó corto porque tenía más tentáculos, tenía que llegar a Pastaza, tenía que llegar a la justicia electoral, tenía que llegar al CNE también, Metástasis en la primera fase. Esperemos que en la segunda fase de Metástasis llegue a estas esferas, ¿no? Yo creo y considero de que nosotros contamos con todos los elementos de convicción para demostrar el señor alcalde de Quito, el Distrito Metropolitano de Quito, en el ejercicio de sus funciones, su conducta se adecua a la infracción electoral en la cual el servidor público en ejercicio de sus funciones induce al voto. Más allá de eso, también hay una responsabilidad penal que al final de la audiencia la voy a solicitar, porque el día lunes, después del domingo del segundo debate de Luisa González y y Daniel Noboa, Pavel Muñoz, en su lunes de informativo semanal, hace un análisis dentro del municipio. En su informe semanal, hace un análisis, no direccionando, evidentemente, indicando el nombre de Luisa González, pero hace un análisis de que si vieron el debate, ustedes se pudieron haber dado cuenta de quién sí, quién no, de quién no, de quién se cuenta. Entonces, no hace falta decir el nombre, pero utiliza recursos del Estado, utiliza plataformas del Estado para hacer aparentemente un análisis político a favor de una determinada candidatura. Evidentemente eso es una prueba para nosotros, pero constituye una otra infracción electoral y otra cuestión penal. Pero somos muy meticulosos en el tema de la práctica de la prueba que vamos a realizar el día de la audiencia, porque evidentemente hasta el señor Pavel Muñoz borró la prueba. Si usted se Ujú. mete a los links, borró la prueba. Entonces, ¿cuál es ese temor, no? ¿Cuál es ese temor? ¿Cuándo es la audiencia, Mónica? No tengo, el día de, hace 2 días pedí que me señalen audiencia, el día de mañana está también pedido, o sea, perdón, el día de hoy hemos pedido también la audiencia, porque evidentemente el juez que está conociendo la causa, desconozco el motivo de que no señala la audiencia. ¿Ya? El artículo 90 del Reglamento de Trámites de Tribunal Contencioso Electoral establece que una vez que se conteste se admita, se conteste la denuncia, se tiene que señalar inmediatamente la audiencia, ¿ya? Se tienen que señalar. En este caso, desconozco el motivo por el cual el juez de la causa no Ujú. ha señalado la audiencia. Por eso yo he sido incisiva en 2 escritos para que me señale la audiencia y conocer, ¿no? Esta interrogación en torno a lo que sucede con Pavel Muñoz nos da Pablo para, ya, sinceramente, ¿no? Seguir desconfiando de la justicia. Sí, una forma de no hacer justicia es demorando los trámites, ¿no? Y otra forma es permitiendo también, y ahora va a saber usted a qué me refiero, permitiendo que caduquen, por ejemplo, los errores inexcusables dentro del aparato de justicia, Mónica, sí. O sea, para hablar ya más un poquito más en crudo, ¿no? Yo creo que es muy importante la labor de los abogados, el libre ejercicio cuando asumimos causas. Más allá de que se demore por ejemplo, en mi caso, lo que estoy señalando en justicia electoral, se demore señalando una audiencia que le corresponde ya señalar, hay que insistir, hay que ser incisivos y decir, señor juez, usted está incumpliendo, ¿no? Está incumpliendo la ley, por lo tanto, señale audiencia. Primero hay que nosotros como abogados conocer.
En el caso, ya en justicia ordinaria, cuando hablamos ya de error inexcusable, evidentemente yo creo que una de las formas para depurar la justicia, para depurar malos y peores operadores de justicia es a través de control disciplinario. Y ese control disciplinario es que servidores judiciales que tienen error inexcusable declarado por la Corte Nacional tienen que ser destituidos conforme señala la ley. No dice, la ley no dice que el Consejo de la Judicatura tiene que hacer alguna interpretación o algo. La ley dice que el Consejo de la Judicatura impondrá, es decir, le está dando una disposición que cuando existe un error inexcusable a un determinado juez o jueza, el Consejo de la Judicatura deberá imponer la sanción correspondiente. Y si No, existe esto un del error error, inexcusable, yo me acuerdo en tiempos, ya se nos acaba el tiempo también, en tiempos de Rafael Correa era aplicado a los jueces que no estaban de acuerdo con la Revolución Ciudadana. Ahora pasa el tiempo, los jueces que fueron elegidos, nominados como aquí en Pastaza por la Revolución Ciudadana, en el tiempo de Gustavo Yalc mismo, pues tienen error inexcusable y van a esperar que se caduque. Bueno, así está la cosa, pues. efectivamente, hay algunos jueces o juezas que fueron denominados en la época de Rafael Correa, de Gustavo Yar, pero aquí sí es importante incidir y la participación ciudadana. Yo creo que más allá de obtener una prescripción o que se caduque un sumario administrativo o un error inexcusable, es responsabilidad en este caso de los asambleístas. ¿Qué hacen los asambleístas? ¿Ya? ¿Qué hacen los asambleístas aquí en Pastaza? Si yo tengo sanciones y si yo tengo responsabilidades administrativas de error inexcusable, al menos en la justicia de Pastaza, que usted sabe cómo se maneja aquí en Pastaza, ¿qué están haciendo los asambleístas? Y es un control de fiscalización. Yo puedo fiscalizar. Yo he fiscalizado esas actuaciones, ¿ya? He fiscalizado. Pero también hay que tener un peso, digámoslo así, un peso político y de voluntad política de que qué están haciendo los asambleístas. Si yo tengo un error inexcusable de que va a caducar en el 5 de febrero del 2024 de jueces o juezas de la función judicial de Pastaza, ¿qué están haciendo los asambleístas? Yo como Mónica Jaramillo puedo denunciar, pero hasta que me llegue la denuncia y el van y ven, ya caduca, ya prescribe, ¿no? Ya prescribe. Entonces, yo creo que aquí es indispensable. Podemos hacer muchas cosas desde la incidencia social, la incidencia mediática, pero sí es indispensable contar con el apoyo político, en este caso de los asambleístas. Realmente los asambleístas, déjeme decirle que no sirven para nada, que tenemos los asambleístas no sirven para nada, porque yo el día 31 de enero voy a hacer una rueda de prensa y les voy a demostrar que no sirven para nada, que yo El error investigo. inexcusable para este periodista significa error inexcusable. No sé qué interpretación para tales apelaciones, para tal definición, doctora Mónica Jaramillo, finalmente, pues. Error inexcusable, como señala el Código Orgánico de la Función Judicial, es destitución, ¿no? Destitución. Cuando hablamos cuando es declarado por la Corte Nacional, la Corte Constitucional, un error inexcusable, la sanción es destitución. No cabe una modulación, no cabe una cuestión de arreglar Ahora, ¿qué hacer ahora que, por ejemplo, Juan Esteban Guarderas nos dijo que eso no es cuestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino que esa decisión le corresponde al Consejo de la Judicatura? También un poco como que se cruza de brazos, pues. Bueno, más allá del consejero Juan Esteban Guarderas, evidentemente no es una cuestión propia de él, sino en el ejercicio de un órgano de control, está solicitando información al respecto de que primero no prescriba y primero qué es lo que pasa con determinadas acciones o sumarios administrativos, ¿no? Evidentemente en el ejercicio del respeto de independencia de funciones, no puede disponer que se sancione o, Claro. o cualquier cosa, ¿no? Si no es Ujú. una cuestión en ejercicios, funciones, sí puede hacer un control social de qué es lo que está pasando en tal sumario administrativo,
Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con los jueces que fueron vinculados al caso Metástasis y que todavía administran justicia? Evidentemente tienen que tener una sanción provisional. No puede ser que yo esté en una audiencia con un juez vinculado al caso Y Metástasis. exactamente, quien tiene error inexcusable aquí es presidente de la judicatura. ¿Cómo me explico? ¿Cómo me explico? Ya ve que la desconfianza del ciudadano tiene bases. Sí, por eso insisto, yo por eso insisto, tenemos mucha legitimidad en el Consejo de la Judicatura a nivel nacional, y esa legitimidad se tiene que también aterrizar a la localidad, ¿no? A la localidad. Eh, en este caso, en Pastaza, en la región amazónica, quienes son los correspondientes para determinar todo eso, más allá de, o sea, la determinación del reino excusable es de un órgano jurisdiccional, en este caso Corte Nacional, pero quien tiene que realizar el proceso, el debido proceso, son los directores provinciales. Pero Ujú. más allá de eso, si hablamos evidentemente de un error inexcusable conforme señala la ley, la sanción es destitución. O sea, solo así podemos depurar jueces que no están capacitados para su cargo y evidentemente posiblemente acciones de corrupción. Gracias a la doctora Mónica Jaramillo. Ella es abogada de profesión y ha tenido bien conversar con análisis de Nina Radio en esta mañana. Si algo más tiene que añadir rapidito, doctora Mónica Jaramillo, para despedirnos. No, muchísimas gracias a la audiencia. Es importante que en acciones, eh, nosotros como ciudadanos tenemos todos los mecanismos, todas las herramientas para accionar. Nosotros como Fundación Guayusa Participativa, principalmente yo como un accionar, es capacitar, inteligenciar a la ciudadanía de todas las herramientas que nosotros tenemos para incidir. Los alcaldes, las autoridades no son nuestros mandantes, son nuestros empleados que están obligados a cumplir su plan de trabajo y están obligados a cumplir las necesidades que establece la ciudadanía, y el pueblo, ¿no? Entonces, ese chip hay que cambiar. Entonces, para eso, nosotros como Fundación Guayusa Participativa estamos aquí presentes. Muchísimas gracias por la entrevista. Ujú. Gracias, Mónica. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.